Hola y bienvenidos de nuevo a este su recinto de perdición y gloria. El mejor lugar para venir a disfrutar en compañía de mi amigo Leolo y un servidor. De este viaje de narraciones extraordinarias. Aquí, en nada más y nada menos que la taberna de Todd. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, aquí muy feliz de estar una vez más en esta taberna donde los dioses vienen a escuchar historias. Y muy feliz de que ahora te toque a ti porque hasta donde sé traes una sorpresa, güey. Hoy, sorpresa para ti, no tanto para el público como ya sabrán, ahí viene de nuevo el título. Y el personaje de hoy tiene algo muy, muy, muy interesante. Y esto es que gracias a este personaje tenemos lo que es conocido como el síndrome del pistolero. Ok, el síndrome del pistolero. Estaba escuchando el otro día que hay dos maneras de que una enfermedad obtenga tu nombre, güey. Una es que seas el que la descubre y otra, bueno, es una mucho menos decorosa. Pero, ¿cómo surge el nombre de una enfermedad Pero que es que se aquí, llama el o sea, mal del realmente pistolero? el personaje del que les voy a platicar el día de hoy no tiene, o sea, su nombre como tal no tiene nada que ver con el pistolero, sino que el, el nombre del síndrome es causa de, Ok, por así decirlo. ya. O sea, es Hoy te voy a resultado hablar, de ser un gran es el pistolero. resultado. Es como una enfermedad mental que recae en el cerebro de los pistoleros en general. O puede Es que pasar. es una forma de decirlo, o sea, realmente el síndrome se llama pistolerismo, Ok. o sea, así se llama, ese es el nombre oficial, pero una forma, ¿cómo se puede decir? Pues chusca de llamarlo es el síndrome del pistolero, o lo que también se podría llamar como del justiciero. En el cine, yo creo, imaginarás más o menos a qué me refiero con con aquel pistolero. Pues lo que viene a mi mente es la mente. Digo, lo que viene a mi mente es esta sensación de poder que tiene un buen pistolero, güey. De saber que nadie lo va a matar. Entonces, con jalar un gatillo va a arreglar cualquier problema y lo va a hacer antes que cualquiera. Es lo que se me viene a la Ca- mente. Es como de, ah, no Por me ahí gusta lo que va, dices, pa. ¿Alguien más? Ah, por ahí al va. mero estilo de Clint Es, Eastwood, güey. es, es más o menos por ahí. Imagínate este tipo que llega al pueblo en plan como de buscar paz y amor y felicidad y pues, rehacer su vida y de repente aparece el típico villano de la película a cagarle el palo y lo primero que piensa es, "Pues, me lo voy a fusilar". Por ahí Cha. va este rollo. El día de hoy te voy a hablar de José Ortiz Muñoz, Ok, suena un mejor nombre común. conocido como, mejor conocido como el Sapo. Venga, ya escuchamos el sapo cuando trajiste a nosotros, este... Justamente en el capítulo de Metinides, para quienes han estado aquí con nosotros desde entonces, y para los nuevos que lleguen, podrán ir a buscar ahí en el reel el capítulo de Metinides. Ahí hago una leve mención de este personaje. Y pues el día de hoy se los traigo en plan de que lo conozcan, de presentárselos a diestra y siniestra. Yay, es nuestro primer asesino serial, güey. Así es correcto. Pues Este, asóstame, este Panteón. personaje, este personaje, uno de los motivos, o mejor dicho, el motivo del por qué le dicen el sapo, es porque el tipo, ya lo verán quienes vean en YouTube las imágenes, es que tiene lo que es la quijada un poco grande, Ujú. tiene los labios gruesos, ojos saltones, y aparte de ser de baja estatura, suele caminar como medio encorvado, Ok. de una forma muy, pues aparatosa, ¿no? Hasta torpe se podría decir. O sea, O al menos así lo describen algunas personas. me estás diciendo que era feo como él solito. Era feo, güey. Pero era, o sea, tú lo veías y desde que lo veías ya decías, verga, este güey va a hacer algo. Te cambias de acera cuando Porque ves tiene, que viene hacia ti, te cambias de banqueta, güey. sí, sí, yo creo que incluso aunque sea de día, a plena luz del día, con mucha gente, lo harías, güey, nada más de verlo. Wow.
porque su aspecto y su forma de caminar ya en sí ya inspiran como que esa sensación de que algo malo va a pasar. Y este personaje nace en 1908, a principios del siglo, en Durango, o al menos eso se estima, porque realmente no hay datos como tal de su nacimiento, de dónde nació. Hay quienes dicen que nació en Guadalajara, hay quienes dicen que viene de Monterrey, pero el primer registro que se tiene de él es justamente en Durango. Ok. Y nada más para empezar, tenemos que a los 9 años de edad, con tan solo 9 años de edad, ya había cometido su primer asesinato. Venga, empezó muy joven. Empezó, digamos que era como el sueño dorado de la gente que busca hacer currículo. Ok, sí, empezó Se- experiencia desde temprano. experiencia desde los 9 años ya empezaba a formular, amigo. Ok, vamos a Y ponerlo esto en es, contexto. ¿Qué edad, en qué año, o sea, podemos calcular en qué año este sapo tenía 9 años? fue en 1917 más o menos, que Ok, es el primer registro que se tiene de él. entonces lo podemos situar en un México todavía, pues en formación, ¿no? Todavía hay muchos estragos Eh, de... pues acababa de pasar empezaban, ¿cómo se llama? Los estragos de la revolución. O sea, O México sea, está realmente, dividido, no hay con claridad una figura de liderazgo, por lo tanto hay una policía deficiente que está siempre al servicio de quien más le pues, convenga y tiene más deja tú actos que, militares deja que tú que no hay policíacos. una policía deficiente, o sea, en realidad hay un estado deficiente, Sí, claro. porque pues vaya, está roto el país, güey. Están a punto de entrar bueno, están en este proceso de la revolución. Entonces podemos Y decir que es agrégale, fácil que un asesino pues no sea atrapado. O sea, este niño iba a quedar impune. ¿qué crees que aquí uno de los motivos de cómo es que quedó registrado este asesinato es que ocurrió en la escuela de él? Ok. ¿Sabes? Estaba dentro de la escuela. Le valió un carajo que hubiera testigos y... No, de hecho, ahí te va. Se cree que él, junto con otro niño, que es al que asesinó, eran como que los favoritos de la maestra, güey. Ok. Y entonces él, por celos, en plan sí, de envidia, güey, de puta, no puedo dejar que alguien sea más, el preferido Más de querido la que yo. maestra, antes que yo, sí, más que yo no. Entonces sus compañeros también tenían envidia de este compañerito, güey. Porque, pues al final de cuentas era uno de los más consentidos de la maestra, güey. Ok, me lo quiero imaginar como el niño castroso que acosaba al de al lado cuando aventaba bolitas de papel con su pluma, güey. Así como, maestra, él está aventando papelitos. Así como, para que lo Algo vieran así, todos, güey. güey. O sea, el Algo así. rajón. Era el clásico que de repente decía la maestra, bueno, vamos a empezar la clase y este niño levantaba la mano en plan de, maestra, pero no revisó la tarea. Hijo de la chingada. Yo llegué a ser Algo ese así, niño, güey. pero también como odiaba a los que lo hacían, güey, sobre todo en la prepa. Ya, después de que tú empezaste a dejar de hacer tareas, Híjole, no ahí me lo quemes, no me empezaste a quemes tan odiar gacho, amigo. también, ¿no? Sí. Bueno, pues imagínatelo. Entonces, pues ya con este resentimiento de parte de que pues él quería ser el favorito y luego aparte tenías a los compañeros que también pues no lo querían, hubo un momento del día de la clase en el que dijo ya la chingada, agarró su compás y te estoy hablando de un compás de Sí, claro, 1910. de esos metálicos super chafas, pero que Exactamente, aguantaban milenios con una punta de este tamaño de que parecía un clavo. sí, exactamente. O sea, al día de hoy tenemos compás de plástico que se rompen al primer chingadazo, güey. Sí, no, esas cosas eran de aluminio, creo. No eran de metal, de acero, Wow, acero, acero. Entonces, según el reporte, le da de 2 a 3 puñaladas, wow. O sea, en clase. directo al pecho. No, digamos que fue como que entre clases. Yo quiero suponer que fue de regreso del recreo o saliendo al recreo.
fue en el momento en el que la maestra no estuvo, güey. O sea, fue un punto donde ellos pudieron estar solos los dos, digamos. No solos porque sí, los compañeros de Hubo él, testigos. o sea, te digo, sí lo orillaron a que lo hiciera, güey. Ok. O sea, le echaron porras en plan de, Claro. sí, si lo vas a hacer, hazlo. Pelea, Y pelea, son niños, pelea, o sea, pelea, eran pelea. niños, sí, algo así, literal. En plan de, pues pégale, si le vas a pegar, pégale. Pero pues él en su mente no sonó un pégale, fue un mátalo. Sí, no, Acaba con él. me imagino una infancia muy dura, güey, por el periodo en el que la vivió. O sea, si en 1917 él tiene aproximadamente 9 años, vivió en medio de una guerra, güey. Seguramente sus padres Sí. no tenían un No, nivel y alto de aparte su papá educación. era militar, güey. Sí, seguramente estaba sometido a maltratos múltiples, como para en su mente asociar el matarlo con algo bueno en el contexto en el que estaba, güey. Sí, Sí está muy dañado el pedo. completamente. Además de que nunca falta En, la maranavajas que sale con el que eres puto, dice. sí, no, y estamos hablando de 1900, güey. Sí, pues. En ese entonces, si no se agarraban a chingadazos, eras puto. Y no lo decían, lo eras. O sea, aquí ya, al día de hoy queda en duda. O queda como en plan de burla, güey. En ese entonces sí lo eras, si no lo hacías, sí lo eras. No había duda de eso. Sí, sí, pues de ahí viene la Entonces, tradición del macho mexicano que sale en las películas. O sea, de te exactamente, cantan tiro, no hay pedo, te lo echas. sí, completamente. Y vamos a ver que ese comportamiento se ve a lo largo de toda su vida, güey. De principio a fin. Wow. Así te lo digo. Ve, Validando a ya te Freud estoy cuando ahí, decía que infancia es destino, amigo. ya te estoy echando ahí un pequeño spoiler del final, porque así empieza y así acaba. Wow. Pues resulta que lo encarcelan, güey. A los Lo nueve meten a años. la cárcel a los 9 años. Y en ese entonces no existía la cárcel para niños. No, Entonces, imagínatelo de 9 años entrando a la cárcel con adultos. Y te estoy hablando de presos de ese entonces, presos también de la revolución. claro. Entonces, pues fue un periodo complicado y pues ahí fue su primera escuela como asesino, güey. Él sale en 1922 a la edad de 14 años. Ok, de los 9 a los 14 pasó 5 años en la cárcel. Entonces, volviendo a poner en contexto a nuestro amigo el Sapo. Es un niño en una cárcel de adultos donde es más pequeño, más débil, no tiene recursos propios como dinero y obviamente la experiencia en la vida pues no le da recursos para defenderse. Entonces podemos imaginar la miseria que vivió durante 5 años en la cárcel, güey. Aparte de que, como dicen, es la universidad del crimen. ¿Cómo le pudo haber ido a un chamaco, güey? O sea, sí, sí, me imagino lo peor, no quiero ni decirlo. Sí, no, o sea, es que yo la verdad tampoco no me lo imagino. De 9 años ya estando en la cárcel en ese periodo. No, si ahora los La que ven verdad medio no. pendejos, ¿cómo se los agarran? No, y hasta eso, pues ahorita ya existe una cárcel para menores de edad, Sí, el tutelar de es menores. la correccional de menores. Y aún así también se habla mucho de quienes entran ahí, que también es como que la escuelita, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos a un José Muñoz de 14 años que con orientación de su papá termina enlistándose de En el militar, ejército. en lo que es el segundo regimiento de caballería en Monterrey. Ok. Y una vez adentro, pasó solo un año, imagínate, solo un año para su segundo asesinato. Venga. O sea, sigue siendo un niño, güey. A 15 los años, 16 años sigue siendo un 15 niño. años, 15 años, güey. O sea, a esa edad, ¿tú qué hacías a los 15 años, amigo? Güey, yo a los 15 años estaba decidiendo que iba a estudiar en la vida, no sé, güey. Salía a Yo ni jugar. eso, güey. Güey, Yo ni eso. a los 15 años pasábamos 6 horas al día jugando Age of Empires en un café A internet, los güey. 15 años yo estaba huyendo de la prepa, güey. Ah, eres un año mayor que yo, ¿verdad? Sí, No cierto. somos del mismo año, amigo. Sí, no me acuerdo. Sí. El chiste es que a los 15 años eres un niño, güey. Todavía ni siquiera te la jalas Sí, bien a esa edad. sí, no. O a lo mejor hay quienes todavía ni siquiera saben qué es eso, güey. Y este muchachón ya estaba
asesinando a su segunda persona. Denso. Entonces, imagínate, ¿Sabemos tiene cómo 15 fue? años. ¿Cómo? ¿Sabemos cómo fue? Digo, Sí, no tanto claro. por morbo, es por diversión de los que nos escuchan y de los Sí, sí, dioses sí, que nos claro. acompañan acá en la taberna. No Pues creas que soy resulta, morboso. o sea, imagínate esta forma en la que, ¿cómo es que se podría decir que se curtió su personalidad del sapo? Ya una vez que salió. Y ahora agrégale una pizca de régimen militar. Ok. Entonces, tienes a un coronel que es prepotente, güey, y que con sus subordinados los humilla, los maltrata. O sea, me estás diciendo que el sapo llegó a ser coronel. No, no, no. Él siendo cabo, él siendo todavía Ah, ok, un ok. subordinado, este, asesinó a un coronel, a un superior. Ok. ¿Cómo fue esto? Pues resulta que estaban en la construcción de una carretera de Laredo. Y pues el coronel era un hijo de la chingada, güey. En pleno sol, en plena construcción, se Ay, mi México, traía de usando azapes soldados a... para hacer el trabajo de constructores desde tiempos milenarios, caray. Los traía a chingadazos. Y un día antes, este, mandó a los subordinados a que se lo madrearan, nada más por castigo, güey. No te dicen cuál fue el castigo o cuál fue el motivo del castigo, Ok, pero lo mandaron a golpear. venga. Y este güey se fastidió, al día siguiente se lo llevan a la construcción, con el sol enfrente, un zap en la nuca, y este güey dijo, hasta aquí. Wow. Sacó su bayoneta y lo atravesó, güey, directo a la Denso. garganta. O sea, es que bueno, un Así. soplamocos hace enojar a cualquiera, güey. Yo tengo Pero el. pues es que... O sea, sí. Pero no lo suficiente como para que mates a alguien, güey. No, sí, no matas al bully que te dio, pero te dan ganas, güey. O sea, sí, sí puedo entender a este pobre así ya soleado, güey, no durmió, seguramente no le dieron de cenar, güey, lo pararon a las 5 de la mañana y lo bañaron con agua fría. O sea, Sí, todas esas cosas que se cuentan del servicio militar en aquella época. Y a esto súmale pero es que no era servicio, güey. O sea, él ya estaba, este, no era como ahorita que vas a hacer tu servicio militar Sí, no, o sea, lo que y me pues refiero es que él servía al ejército. Sí, ya era bajo el régimen militar mexicano de aquel entonces. Y pues, no sé, o sea, te digo, o sea, yo, por más apes que te metan en la nuca, no, a mí nunca me ha pasado, o sea, a lo mejor ya después de un buen rato de estar fastidiado de que tengas tu bully, güey, pues a lo mejor sí dices, puta, güey, cómo quisiera poder desquitarme, ¿no? Mira, no voy a justificar al sapo, pero le voy a dar un punto nomás porque él hizo lo que muchos, te aseguro que en Hubieran, escuelas y oficinas han a lo mejor y pensado en sí, más de una ocasión. no lo Entonces, dudo que sí. no lo vamos a perdonar, sigue siendo un hijo de puta, pero vamos a dejar Ha claro habido que varios le vamos a casos dar un de puntito gente ahí que sí por karma. logra vengarse y desquitarse. A lo mejor no llegan al punto de matar, pero pues como dices, vamos a darle ese punto, ¿no? De que bueno, se sacó la espinita. Ajá, De ajá. mala gana, pero se la sacó. Y entonces corrió con una gran suerte, viejo. Porque mató a un coronel, mató a Sí, un claro, eso superior es alta militar. traición y es fusilamiento. Eso es muerte segura. Pues el día del fusilamiento, güey, llegó una carta que detuvo el fusilamiento, porque ya estaban preparando Wow. para fusilarlo. Él ya sabía que lo iban a fusilar. Se cree que por parte de su papá, o sea, que el papá le ayudó Ok, a que no lo mataran. usando sus influencias y su alto rango, como diciendo, oigan, hagan paro, no maten a mi Se hijo. dice, se dice, porque otra historia que por ahí también se cuenta es que dentro de la milicia, los altos rangos ya habían oído hablar de él y veían en él un... Imagínate este tablero de ajedrez y él es tu caballo, güey. Estamos jugando Risk, digamos. Es una pieza importante que te puede servir a futuro Me acabas de para los traer militares. una referencia muy interesante. ¿Alguna vez leíste los juegos de Ender? Llegué a ver la película, amigo. Ah, bueno, con eso tengo. Es la idea esta de que el militar es súper violento, que es un gran estratega, es útil. Entonces, no importa que tengas una pieza, pues, peligrosa o un alto nivel de riesgo, cuando eso puede garantizar,
un avance militar exitoso. Es básicamente lo que pasa en los juegos de Ender. Para los que no lo han leído o visto la película, háganlo, es muy buena. Es un niño, es una civilización futurista que entrena niños para jugar videojuegos, pero los videojuegos que juegan en realidad son combates reales contra En realidad alienígenas. les hacen creer que es una realidad como virtual, ¿no? Y resulta que en realidad no es spoiler, en realidad no es No, no es spoiler, amigo. El libro tiene realidad más de 50 virtual. años y la película más de 10. Ey, no dudes que alguien haya despistado por ahí la película, porque también cuando salió la película salieron muchas otras más o menos de ese estilo y se pudo haber perdido por ahí, no lo dudes. Pero entonces, Entonces, pues sí, tiene ahí ese detalle, ¿no? De que en realidad no es, virtual, sino que realmente están comandando, a gente real y está muriendo gente de a de veras y todo el rollo, ¿no? pero lo que me lo recordó es justamente una parte donde Ender, sin temor a nada, ejecuta, bueno, no lo mata, pero le pone una madriza a un bully. Y cuando lo cuestionan, pues él dice, es que, miren, lo intenté acusar y no funcionó. Intenté defenderme y decirle que no sea mala onda y no funcionó. Intenté sobornarlo para que me dejara en paz y no funcionó. Pues entonces eliminarlo es la única solución. Pero bueno, ya le Eso pegué. mejor. Si solo le pego, se va a levantar ahorita o mañana con más confianza y me va a volver a partir la cara. En cambio, Sí, si yo lo claro. saco de combate y definitivamente me deshago de él jamás va a volver a atacarme. Sí, que la amenaza queda neutralizada. Sí, exacto. Entonces ya no tengo yo ningún riesgo. Y total que le hace un overkill y lo manda al hospital. No lo mata de milagro. Y justamente lo expulsan del programa. Y tiempo después el jefe de esta asociación o de este grupo militar dice, no manchen, ¿cómo se llevan al mejor? Es el único que eliminó el Era el problema. mejor de todos, sí. Exacto. Entonces, básicamente esto es lo que pasa con el sapo. Cuando dicen, ok, sí lo mató. Pero, güey, a sangre fría, no dudó. Necesitamos Pues, eso. ¿qué crees que, por ejemplo, algo que tiene el sapo, o yo lo relacionaría más con lo que es Forrest Gump? Ok, Que si ves que a Forrest Gump cuando entra a la militar, lo que sea que le digan, él lo cumple al pie de la letra. ok. Y hacen como que burla con esa idea, ¿no? De que pues era retrasado mental y se aprovechaban de que pues lo que ordenaban, lo Hacía. cumplía. Que es algo muy Como en común. esa escena, ¿no? Como en esa escena en donde le ordenan desarmar su fusible y llega el sargento y dice, ¡Com! ¿Por qué desarmaste el fusible tan rápido? Y Com ves como que, pues es que usted le ordenó. Y pues es como que, güey, no mames, sí es cierto. Pues este güey era un pedo así, güey. No es que él fuera retrasado mental, porque en realidad, más adelante vamos a ver que era listo. No era un sobresaliente, pero dentro de lo normal sí estaba ligeramente arriba. Pero yo creo que no, porque no tuvo educación, porque suelen ser muy inteligentes. Y otra cosa que Es te que, iba a decir es que es muy común que los asesinos seriales pasen muy buenas temporadas en el ejército, güey. Suelen encajar muy bien. Como que el es que, hecho de por tener ejemplo, orden los enfoca cuando y ya los una vez separa que de matar. ¿Qué? ya una vez que lo capturan, más adelante, lo capturan y lo entrevistan, güey. Y le preguntan, un doctor lo analiza y descubren que realmente no era tonto, güey. O sea, era analfabeta, sí, pero ser analfabeta no te vuelve estúpido, no eres tonto. Porque él tenía una capacidad, o sea, te dicen que él, cuando menciona todos los asesinatos que hizo, te los menciona con lujo de detalle y Con se memoria acuerda de la fecha fotográfica. y se acuerda de cómo era y se acuerda qué vestía y se acuerda cómo le hizo y Wow, se acuerda de la última expresión que tuvo la persona que wow. mató. Entonces, Y o sea, seguramente tenía sentía un placer al buen, contarlo con detalle. sí, es algo que sí se podría decir que coincide con el tipo de asesino serial que tienen cierta egolatría, pues él sí sufría de eso, sí era ególatra y sí presumía, pero se cree que su egolatría no venía de sí mismo, sino, digamos que él estaba orgulloso de que le dijeran, ve y mata a esta persona, Ok, porque él sentía que cumplía con su deber. venga. Para él Entonces, era parte de cumplir su deber. pues es que sí, tiene sentido. Porque si tú ya sientes, dice un dicho muy famoso, nunca hagas nada que haces bien gratis.
Entonces, si él ya sentía placer por matar y ya había probado las mieles de asesinar y de tener el control, güey, en el ejército te pagan por hacerlo. Le pagaban por matar, güey. Entonces, creo que para él fue el mejor trabajo que pudo haber conseguido. Claro. Porque le gustaba hacerlo y le pagaban por Y ello. además era bueno, güey, Y era bueno. tanto que seguramente le subió, le valió subir de puesto en el ejército. De hecho, tenía su reconocimiento específico, Wow, pero no era un reconocimiento público, porque no, digamos que procuraban llevarlo en secreto. denso. Es como Y, llevar a y un ahí te perro, va por güey, a una qué. pelea de pandillas. No sé, me lo imagino, ¿sabes cómo? ¿Viste 300, güey, cuando entra el ejército persa y trae un gigante amarrado así con cadenas? O aquí lo que traían era un soldado chaparrito negro que iba a entrar a partirle su madre a todos. Sí, o sea, tú lo veías desde la distancia y aunque te daba miedo su aspecto físico por feo, pues lo veías chaparrito y lo veías encorvado caminando medio cagado. Pues no le tenías miedo en plan de enfrentarlo, güey. Decías, este güey me la va a pelar 2 o 3 veces antes de que Ájale. suelte el primer disparo. ¿Y qué tal Y que no, no? güey, a la hora de los chingadazos el güey era muy fuerte. O sea, algo que sí se caracteriza, una característica de él es que era muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte. O sea, a pesar de su tamaño, su fuerza lo compensaba muy bien. Porque si no te mataba con un puñal o con un disparo, a Wow, chingadazos te mataba. denso. Así de cabrón estaba el güey. Pues resulta que le perdonan la vida en la militar y se pierde en la historia como por alrededor de 20 años. Ok, vamos a No suponer que volvemos a saber de él por 20 años. son 20 años de servicio militar en el que, pues, sirvió como soldado y perdemos registro de él porque pues, no hizo nada relevante, digamos, seguía órdenes y ya. Digamos que no había hecho algo lo suficientemente grande como para llamar la atención. Entonces, por 20 años se pierde en la historia, nadie sabe nada de él. Y no es hasta el 31 de octubre de 1941 que volvemos a escuchar El Sapo. Y esto es gracias a un periódico, el famoso periódico El Universal, que en su titular tenía que habían acribillado a X o Y persona. Pues resulta que era el sapo, güey, y lo detuvieron. Ok, el sapo ejecutó a tiros a alguien y lo atraparon. Acuchilló a un pandillero. De hecho, la entrevista él la da así. Y él te lo pone, era un pandillero, o sea, no te ponen que era cualquier persona, güey. Él te lo hace creer que es un ratero casi casi al que mató. O sea, lo mató por el bien de la humanidad, casi casi te lo hace creer él. Como un ajusticiamiento social de hoy en día, digamos. Un justiciero. Digamos que él se sentía un justiciero. Entonces, para él estaba haciendo justicia. Sí puedo imaginar la escena de un pandillero de aquella época llegando con él, como tú decías, confiado. Pues este morenito, ¿qué me va a hacer? A ver, cáele, papá. Tómala. Exacto. Lo agarran. Espérate. Alguien reporta, güey. Reportan a la policía y llega el periódico. O sea, el periódico, gracias a Metinines, te puedes dar una idea de qué tan rápido los periodistas pues, llegaban a la zona de los hechos. Entonces aquí es donde lo acorralan y pues ya lo atrapan. Bueno, al menos la policía hizo bien su trabajo, güey. Relativamente bien, porque nunca pisó la cárcel, güey. A pesar de que había confesado haber matado a sangre fría a una persona, a otro ser humano, independientemente de que fuera o no justiciado, pues estaba fuera de la ley. Hablé antes de tiempo. Entonces, lo ideal es que entrara desde ese momento a la cárcel. Y no, güey, nunca pisó la cárcel. Pues resulta que 4 días después, dentro del interrogatorio al que lo someten, descubren que a lo largo de esos 20 años, chécate, él era líder de una banda que se dedicaba a asaltar, asesinar y violar. Denso. Una banda. Una banda, y esta banda, él se refugiaba en una escuela de tiro que está ahí en la Ciudad de México. En ese entonces todavía era Distrito Federal.
y se podría decir que ocupaban esta escuela de tiro para reclutar gente, güey. Ok. O sea, estaba Y él era organizado, güey. el capo, sí, Yo pensaría pero que no era, viendo a este personaje pequeño, desgarbado y feo, sería el clásico asesino de oportunidad que, güey, te veo, te mato. Y es no, que era organizado. justamente no era el clásico asesino serial que se la piensa un mes para crear su caos en un día, no. O sea, este güey ya llevaba años ya de llevar a cabo sus atrocidades Mira, si tiene y una se organización podría enfocada a decir, eso, seguramente tenía un sistema. es que se podría decir que por parte del gobierno tenía licencia para matar, güey. Sí, claro, y él era impune por Era su rango impune militar. ajá, por Denso. parte de su rango militar. Pues sí, es una criatura a la que le tendría miedo, definitivamente. Entonces, imagínate, 20 años robando, asesinando y violando. Y aparte con goce de sueldo, papá. Y aparte le pagaban. Híjole. Pues resulta que este cuate era, por parte del gobierno, un asesino a sueldo, literal, un mercenario. Wow. Auspiciado por el gobierno, güey. Qué raro. No, suena a algo que no pasaría, pero por una extraña razón no me sorprende. Mira, desafortunadamente hay rumores de que dicen que esto sigue pasando al día de hoy. Pero se cree que tuvo sus orígenes en ese entonces. Y que este personaje fue uno de los, si no el primero, uno de los que mejor hizo su trabajo. O sea, era bueno, güey. Así de Es choncho. un ser al que ya me cae gordo, pero era bueno. O sea, no podemos negar que se rifó, güey. Pues resulta que aquel pandillero que él mencionó como pandillero, en realidad era una persona que el gobierno estaba buscando asesinar. Ok. Y ya estando él en una de las veces que estuvo a punto de pisar la cárcel, pues él confesaba, él abiertamente confesaba, güey, y decía, sí, yo lo maté, y lo maté por esto y por esto, y lo maté así, así y asado. O sea, él no sentía remordimiento, te digo, para él era un logro, un honor Claro. haberlo hecho. Y se dice que él, ante la persona al que respondía por los asesinatos, llegó a decirle, oiga, jefe, ¿este es el güey al que estaba usted buscando? ¿O me equivoqué? No mames. Y no, güey, o sea, afortunadamente, para fortuna de aquellos que se parecieran a los güeyes a quienes buscaban, pues mataba a quien sí tenía que matar, Güey, güey. En qué este bueno caso que era fue bueno. O al... sea, ya nos dimos cuenta de que era infalible, güey. Hacía lo que decía, No fallaba, hacía. güey. No fallaba, Güey, era un buen exactamente. criminal, era consistente. Es algo que el gobierno reconocía de él. Claro, pues sí. Y que los militares de alto rango sabían que Tenían un perro confiable, a güey. quien se querían descabechar, al día que dijeran que lo querían muerto, ese día estaba muerto. Y no había error. No era como que hay muertos de daño colateral. No. Casi, o al menos hasta en este momento, no había habido daño colateral. Es que era, sí, insisto, güey. Sabía lo que hacía. O sea, yo creo que ese exceso de confianza podría delatarlo como una persona desordenada. Pero creo que era resultado de la seguridad que le daba el saber dónde estaba parado, güey. O sea, ¿por qué me lo están pidiendo a mí? Porque tienen, o sea, la confianza de que lo voy a hacer bien. Y dos, yo puedo confiar en que la autoridad que rige mi país me va a sacar de mis pedos, güey. Pues es que imagínate, o sea, en el momento en el que iba a entrar procesado, llegaba algún militar, por debajo del agua lo desaparecían y ya no pasó nada, güey. Una Aquí no nota pasó nada. firmada por el de arriba, que ya sabemos. Registros de que él estuviera en la cárcel no había hasta ese momento, güey. Y de no ser por el periódico, no tendríamos esta nota, güey. Porque el periódico lo registró. Pero pues a ver, ahora calla el periódico. O sea, al día de hoy a lo mejor es un poco más fácil. Le das dinero y no hay tanta bronca. Pero para en ese entonces, la noticia ya había salido al aire. Entonces, ¿cómo la detienes? Pero salió Pues incompleta, resulta, porque él dijo que era un pandillero, y es la versión que tú dijiste que se quedó el periódico, ¿no? O sea, no es dijo, la sí, yo versión del maté a esta periódico. gente que el gobierno quería matar, ¿no? Haya sido lo que haya sido. Quizá un detractor político, quizá un periodista. Ah, no, ya me Es que habías...
digamos, digo, o sea, también ponte en el lugar del periodista, güey. Estamos hablando del México de 1940 y tantos, Sí, o cuarenta y sea, uno. este mató a alguien, el O día de sea, mañana puedo ser yo. estamos, estamos a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial y estamos en una época de un México completamente impune. Y no fue hasta 1946 que por primera vez el Sapo tuvo que pisar la cárcel. Ok. Pero esta vez fue porque se pasó, en realidad se pasó de culero, güey, hay que decirlo. Se pasó de culero. Mira, ya se había pasado de culero muchas veces. O sea, esto estuvo muy pasado de lanza. O sea, imagínate, los otros asesinatos, güey, fueron Cosa de su chamba, escuelita, digamos. güey. Sí, fue su chamba, güey. Bueno, esto también fue su chamba, pero en esas ocasiones mataba a uno, güey, dos. Y eran órdenes de matar a X o Sí, fulanito. este me cae O sea, gordo, mátalo. tenía objetivo, güey. Tenía su objetivo. En este, su objetivo era apaciguar, entre comillas, una manifestación. Ok. Ya tengo miedo sobre lo que me vas a contar, güey. Y te estoy hablando de un evento catastrófico, güey. Al nivel del 68 de Tlatelolco. A ese nivel, güey. Veintitantos años antes, pero gordo. Pues resulta que en la historia está registrado el 2 de enero de 1946. La gente de ahí, de Guanajuato, lo conoce como la noche de Los Ángeles, la noche en que Los Ángeles lloraron. Ok. Qué poético suena, güey. Lo cual seguramente lo Pero hace el más gobierno triste. lo tiene como el Día de los Mártires. Ambos nombres hacen honor, digamos, a los caídos. Eso es bueno. Es que mártir, no sé, Sí, pero sí, porque el mártir es a una mi figura que se entendimiento fortalece con el sacrificio. suena a sacrificado, ¿no? O sea, Pues, ¿qué pasó? según yo, el mártir es la figura que se enaltece ante un grupo social específico a través de una acción. Usualmente, como decíamos hace rato, el sacrificio, pero también cuando ese sacrificio es impuesto, venga, cuando te mata tu enemigo. O sea, la figura del mártir es el que al morir por una causa le da Pues por ahí fuerzas va la cosa. y une más a los, en este caso, oprimidos, digamos. Por ahí, más o menos ahí va la cosa, el asunto. Pues, ¿qué pasó este día? Este día tiene sus precedentes. Un año antes, el 6 de julio, habían tenido votaciones. En ese entonces, no sé si ubicas quién estaba de presidente en 1946. La verdad no. Teníamos al presidente Ávila Camacho. Ok, Ávila Camacho. Sí, ahí más o menos lo ubicas, ¿no? Pues resulta que hubo votaciones y querían sacar, o sea, estaba como que este problema de tres personas. El gobernador en turno y los dos que estaban por votar. Y los dos candidatos. Dos candidatos. Uno que lo que era en ese entonces el PRI y un partido local, que es solo de Guanajuato. Y el presidente en ese momento, bueno, más bien el gobernador en ese momento del estado, quería reelegirse. Entonces por eso eran tres. Estaba el gobierno del PRI y querían reelegirse. Y por parte de los ciudadanos estaba la Unión Cívica Leonesa, Ok. que tenían su propio candidato. Entonces, la historia te cuenta el clásico dos historias, ¿no? Lo que el pueblo sabe y lo que se dijo en la televisión, por así decirlo. Lo Sí. que las noticias terminaron por contar. Entonces, a lo largo de esos 6 meses de ese año, de 1945, pues cuando México salió de la guerra, pues la gente quería un cambio, güey. Porque ahí en Guanajuato la sufrieron, principalmente con la parte obrera. Entonces los obreros se unieron y dijeron, pues vamos a cambiar, güey, no podemos seguir bajo la misma chingadera. Ok. Armaron pues, su partido, por así decirlo, y metieron su propio candidato. Pues les resulta que las elecciones fueron unas elecciones horribles, güey. Mataron gente, se robaron urnas. Mm,
Ya ¿Dónde he te visto suena más eso o menos antes, amigo? familiar, ¿no? Híjole. Se Hasta te, se te hace parece que es familiar. un ciclo, güey. Se repite una y otra vez. Pues hay evidencia de que pasó, güey. O sea, de cómo es que las boletas iban manchadas de sangre para con ello, güey. Y boletas vacías que firmaron para poner el nombre del otro, del candidato que querían que ganara. Que en este caso no me arriesgo, o sea, más bien, sin temor a equivocarme, me arriesgo a decir que era el del PRI el que andaba haciendo su... No te equivocas, es correcto. ¿Sabemos su Entonces nombre? tenemos, Nada más para enmarcarlo y de hacerle saber a la sí gente tengo por de aquí nombre de otro traidor. es el, los contendientes eran Carlos Obregón por parte de la Unión Cívica Leonesa ¿Bien por él? y tenemos a Ignacio Quirós, que es el candidato del PRI, Híjole, y ese que nombre en ese se entonces repite no, después en la historia. en ese entonces no era el PRI, era el Partido Revolucionario Mexicano, el PRM. Ya después se llamaría institucional, pero en ese entonces todavía era el PRM. Y teníamos al gobernador Ernesto Hidalgo, era el gobernador en ese entonces. Pues resulta que el 1 de enero hacen el cambio de sucesión, la toma Sí, de protesta del siguiente, que era la toma de poder, digamos. Ignacio, sí, el cambio, el relevo. Pues resulta que la Unión Leonesa, pues quiso protestar, güey, y estaban en su derecho, Sí, porque les habían robado las elecciones. Entonces se fueron el 1 de enero, fueron a tomar la plaza pública, que estaba justo enfrente del Palacio Municipal, a exigir, pues democracia, güey, una sí, democracia justa justicia, y que, que pusieran a sí, quien había ganado a favor del pueblo y no la imposición. pues resulta que ese 1 de enero ya había habido los primeros muertos de este evento anecdótico. Y es gracias a un documento que el representante de la Unión Leonesa escribe directamente al presidente, a Ávila Camacho. Entonces, reporta como tal que uno de los militares, que lo reportan como coronel, había accionado su metralleta, güey, y a lo que cayera. Ok, Y en su momento no supieron cuántas personas murieron, porque todos corrieron. Y eso en lugar de apaciguar las cosas, enardeció aún más claro. la situación. Entonces, se habla de un grupo, de un partido, adivina cuál es, ¿no? Ah, Por era ahí te pregunta, güey. suena. Yo estaba dando Es pregunta, yo estaba dando adivina por qué hecho que partido, estábamos porque diciendo que era el PNR. O sea, pensé es, que era más, adivina el quién. PRM, el PRM era el PRI. En este entonces ya existía otro partido pintado de azul que se hace llamar el Partido Acción Nacional. Ok, que a la fecha tiene el mismo Y nombre, en ese entonces, el Partido Acción Nacional sí figuraba como un como un grupo contrapeso. de, sí, como un contrapeso, como intención de cambiar las cosas. Ujú. O sea, el PAN sí nació como con esa intención de crear algo diferente. Buenas intenciones, pésima ejecución. Y en Guanajuato existía una unión llamada Unión Nacional Sinarquista. Ok, Este sí era un grupo de choque. A estos sí los conocían como grupo de choque. Y estos dos se unieron junto con la Unión Cívica Leonesa, pues para ayudar a la causa, güey. ok. Se habían robado las elecciones y ahora en la toma de protesta tenías gente muerta. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, sí está. Pues al 2 de enero de 1946 se juntó toda la gente de León para exigir justicia y para exigir democracia. O sea, el tirador anónimo era el sapo. Hasta en ese entonces no se dice el nombre, Ok. pero, pero ya después él mismo se devela como el O sea, él organizador se confiesa de la como matanza. como el tirador.
Y además como El, el autor intelectual de lo que nos vas a contar a continuación, me imagino. el 2 de enero se dice que asistieron a la plaza principal alrededor de 10,000 personas. Muchísimas. Y a lo largo del día, pues empezaron a juntar personas, güey. Más o menos alrededor de las 4 de la tarde se dice que empezaron a llegar carabineros, Ok. policías en general y militares. O sea, estamos viendo cocinarse un conflicto frontal. Pareciera, güey, pareciera. Y entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche ya estaba todo listo para el gran show de la noche. Y al estilo de Tlatelolco, que si ves que se habla de estas luces de Bengala, que daban la señal para que empezaran con la matanza, Híjole. algo muy parecido pasó aquí, amigo. Resulta que justo a las 9 o alrededor de las 9 de la noche hubo un apagón. Así literal, se vino el apagón y justamente el apagón fue como que la señal. O sea, es algo que tiene este evento muy similar al evento de Tlatelolco. Muy, muy similar. Porque así tal cual se apagaron las luces, Empezaron los empezaron los balazos. tiros. Wow. Y pues la gente no esperaba nada de eso, güey. La gente iba a exigir, Sí, claro, sin esperaban que fuera armas. una protesta normal. Y Lo no más que dudes que a lo esperaban era mejor, que los granaderos se pusieran locos y ya. pues lo clásico de la época, Ajá, güey. ajá. Porque ya sé, digo, por la época todavía había mucho policía a caballo, mucha gente, analfabeta. Y resulta que en la lluvia de balas, pues la gente echó a correr, güey. O sea, nadie se detuvo a Sí, no te pensar a ver qué quedas a estaba recibir un pasando. balazo. Pues la gente nunca supo realmente cuál fue la cantidad de gente muerta en ese momento. Al día siguiente o a lo largo de la semana empezaron a salir los datos, pero pues yo siento que es una burla, porque los datos oficiales es 23, entre 23 y 26 muertos y alrededor de 37 heridos de gravedad. Venga. O sea, entre esas dos cifras sumamos alrededor de 60 personas, aproximadamente. ¿Qué Pero sería no se como la sabe versión realmente la oficial? cantidad. ¿Mande? ¿Qué sería como la versión oficial? Esa es la versión oficial. Eso es lo que el gobierno dijo que pasó. Pero entre gente que muertos, o sea, cuerpos desaparecidos, cuerpos que llegaron a hospitales públicos, Ok. a hospitales privados, y los que llegaron a la morgue, los que llegaron a la Cruz Roja, o sea, realmente todos los cuerpos se desperdiciaron, ¿cómo se dice? Desperdigaron. Se desperdigaron a lo largo de la noche, güey. Y pues, imagínate quién en su sano juicio se queda a ver lo que pasó. Sí, no. No, no, no. O sea, escuchas una bala y va y... Ya no te asomas, güey, te echas a correr. Pues al día siguiente, pues estaba la indignación del pueblo, güey. La gente de la Unión Cívica Leonesa, pues ya no sabían qué hacer, güey, porque era, puta, güey, ¿y ahora con qué cara me paro a exigir justicia si lo que me responde el gobierno es una lluvia de balazos? Claro. Entonces mandan a llamar al presidente, a Ávila Camacho, en plan de, oiga, pues hágase responsable de esto, porque fueron militares, fueron policías, fueron gente de su gobierno que realizó estos actos atroces. La, el dato oficial es que se dice que fueron los militares atacando sinarquistas. Ok. O sea, dijeron, el gobierno Nunca dijo, mencionan estos güeyes trajeron un grupo de choque, entonces el ejército respondió y los enfrentó a 26 los muertos que atacantes. se los 26 muertos que se reportaron eran sinarquistas, ningún ciudadano, O sea, pandilleros. pandilleros, Al servicio revoltosos. de la contra, sí, del detractor político. Sí, completamente. Un jugo de complot, completamente. Y la gente pues querían un culpable, güey, querían ver cabezas rodar.
exigían justicia. Y adivina a quién fue al que terminaron echando por delante. No sé por qué, pero suele ser el más feo. En este caso fue el más feo. Y el sapo aceptó con la mano en el pecho, orgulloso de decir: yo maté sinarquistas con orgullo. Simón, yo fui. Yo fui. Y según por boca de él, alardea que fueron más de 100 personas las que mató. Y no me sorprendería que sí, porque no imaginamos el poder de una metralla cuando se mencionan estas cosas, ¿no? Digo, ahora es muy común ver en las noticias tiroteos en Estados Unidos y decir, ah, claro, murieron 7 personas en un tiroteo en un supermercado, ¿no? O en una iglesia. Pero no es lo mismo el poder de combate que tiene un arma que compra un civil al verdadero poder que tiene el arma que usa un militar, güey. Que Es usa abismal la y, diferencia. Y en esa y época aparte más, de, porque ahora hay unos seguros que las armas, más bien, las empresas de armamento hacen las armas con ciertas medidas específicas que van dirigidas a respetar un estándar impuesto por la ONU en cuanto al poder militar. Básicamente eso quiere decir que todas las armas de este tipo en todos los ejércitos del mundo tienen que tener este poder máximo. Todas las armas de cierta regulación. francotirador este máximo y así todas en un rango específico que permita que una guerra sea librada en igualdad de condiciones. En esta época eso no existía y las armas eran hechas siempre con su máxima capacidad de combate. Con la máxima capacidad de matar. Exacto. Entonces, Y ahora, una ráfaga de esta metralla arma, con su máxima capacidad de matar, en las manos de un hombre de un con enfermo, mucha güey. capacidad, con mucha capacidad de matar, Uf, pues se qué terror. potencia, güey. Sí, sí da miedo, Y güey. él, y él en sus reportes lo menciona, güey. O sea, él estaba orgulloso de haberlo hecho. Y ahora te estoy diciendo que desde el 1 de enero él ya había realizado, vaya, él ya había probado la capacidad que tenía su arma para matar, güey, un día antes. Sí, ese día ya venía calientito, ya sabía lo que iba. No, este día, aparte de todo este Fue día, su Navidad, güey, casi casi. o sea, el 1 de enero él fue solito, porque reportan solo una persona, él solito. El 2 de enero todos sus compañeros le iban a ayudar, güey. Claro. O sea, estaba en el día de gloria para él. Wow. Y Cuando lo más triste, al menos para mí, es algo que el gobernador anterior dice en un escrito que dio, ya una vez que se dio el relevo, porque al final el PRI le valió 3 kilos de hectárea, güey. Impusieron a su político, 3 hectáreas de la palabra con V. exactamente. Y entonces el ex gobernador Ernesto Hidalgo, en un escrito que sacó, porque pues todavía había dudas, güey. O sea, al final de cuentas el pueblo pues no estaba tranquilo con el resultado. Y en un escrito que hizo, con palabras de él escribió esto. El caso de Guanajuato ante la conciencia de la nación. Ok. Y es que dice, quedó dilucidado lo que no era un misterio para las autoridades de Guanajuato, que propiamente la Guardia Militar que originó la matanza disparó sin órdenes de nadie. O sea, hablaba de que pues el gobierno se estaba lavando en plan Sí, de, sí, pues el gobierno no fue, güey. Si un militar disparó, grueso disparó pedo. porque quiso. Y la coartada perfecta es, claro, pues tenemos un hombre loco que sí, es parte de nuestras filas, pero tú no revisas a quién reclutas, güey. Yo cómo iba a saber que este vato iba a hacer esa jalada, Yo no aunque sabía que él iba a hacer eso, güey. claro, es el chivo expiatorio perfecto, güey. El otro, pues, y Exacto. aparte el otro encaja en esta relación dañina y tóxica, porque dice, sí, claro, yo fui. ¿Quién más? ¿Quién Yo más tiene los fui. huevos que tiene este? Solo yo pudo haber sido. Ajá, ajá. O sea, ¿qué? Pónganme otros 10, a ver, de una vez. Pues justamente este hecho lo hace merecedor de ir a la cárcel. Sí, ya era hora. Porque pues era así como que, güey, pues ahora ya cómo le hacemos. O Sí, sea, no tiene cómo esconderse. no podemos seguir salvándole el culo a este cabrón.
hay que llevarlo a la cárcel. O sea, el pueblo me lo está exigiendo. Y no Hay que meterlo a hacerlo la te, cárcel. te pondría en una situación pues desfavorable. O sea, es como de, ¿quién quieren un chivo expiatorio? ¿Quieren alguien como tú decías, a quién cortarle la cabeza? Pues ahí está este chaparrín. Ahí está. Y él levanta la mano y dice, yo fui, entonces, pues, él ya dijo que él fue. Yo no fui, no fue el gobierno, fue él. Él fue el loco. Entonces, pues uno podría llegar a pensar que entrando a la cárcel se iba a detener todo, pero no es así. Al final de cuentas, el que él entrara a la cárcel también era un espejo, güey, era una cortina de humo. Claro. Porque por un lado tienes al pueblo molesto y les quieres dar como que ese atole con el dedo de, miren, estoy haciendo justicia, estoy metiendo a alguien a la cárcel. Hay un Pero responsable por y el ya lo otro tenemos. lado, pero por el otro lado, tienes a un matón al servicio militar y que todo lo que tú le ordenes lo va a llevar al pie de la letra, Y dentro de una adentro de la cárcel, güey, cárcel, donde hay otras personas dentro que de la tú cárcel. metiste ahí, que ahora tienes una forma segura de terminar de terminar el trabajo que Entonces, empezaste. imagínate que tienes un preso político, lo metes a la cárcel, pero dentro de la cárcel sigue representando un peligro para ti. ¿Cómo te deshaces de él? Ya tienes un perro Fácil. en la cárcel que haga Tengo la a mi chamba. matón favorito en la cárcel. Híjole. Lo aprovecho al máximo, güey. Ya estando en la cárcel, a la sombra de los muros, ¿quién le va a decir algo? ¿Quién se va a enterar? Solo los guardias de allá adentro. Sí, Y ni eso, porque luego en muchas ocasiones también ellos están coludidos. pues sí. Entonces, ahora imagínate a qué cárcel llegó a parar. No me digas. Me imagino que a Lecumberri. Exactamente, al Palacio Negro de Lecumberri. Güey, Y muchos ya se era sorprenderán. suficientemente aterrador pensar en Lecumberri. Ahora pensar que podía estar ahí dentro con este pedazo de basura. Lo hace. O sea, sí era No, un caos. y cállate, porque, o sea, para el nivel de locura que él representaba, lo ideal es que él terminara en la Castañeda, Sí, porque la Castañeda era un mejor lugar para este tipo de personas. claro, pero la castañeda también era un recurso utilizado para deshacerse de tus enemigos. Entonces, El detalle es que quien entraba a la Castañeda ya no salía. sí, O si salía, salía loco, güey. no, no salían. Y es ahí el meollo del asunto. Ya te conté la historia la ocasión Sí, anterior. para quienes escucharon el programa de la Castañeda, más o menos se dan una idea. Y pues ahí es donde entra la pregunta de por qué no fue a parar a la Castañeda. Si era tan peligroso y si estaba tan loco, ¿por qué no llegó ahí? Por lo mismo que acabo de mencionar anteriormente. Había intereses políticos detrás del- de las manos de este cuate. Claro, Les convenía que entrara a Lecumberri, porque en Lecumberri había presos políticos. claro. Entonces, pues qué mejor forma de utilizar esa gran pieza de matar gente. Se me ocurrió una analogía muy pendeja a lo mejor, pero pensando en esta figura que hace muy bien lo que hace, cuando un artista se vuelve bueno, o por lo menos era la tradición al inicio, después del Renacimiento, cuando empiezan a nacer la figura del gran artista, llamemos Da Vinci, Miguel Ángel, todos estos artistas que tenían un mecenas. ¿Qué quería decir esto? Eran tan buenos que buscaban un patrocinador que durante, o varios, que durante su vida le pagaban literal para hacer arte. Con la libertad muchas veces con libertad de creatividad, otras veces eran piezas mandadas con cosas muy específicas, pero cuando eres bueno en algo, cobras por hacerlo. Entonces, el sapo debió haber sido un artista del asesinato y Pues su es mecenas que era el gobierno. imagínate que si él era, por parte del gobierno, era protegido, estando en la cárcel, ¿tú crees que iba a terminar esa protección? No, pues no. Él, su condición de preso era nula prácticamente dentro de la cárcel. Wow. Y él sabía que era sistemático la forma del cómo es que llegó ahí, a parar ahí. O sea, él sabía lo que iba a pasar. Y dentro de la cárcel llegó a matar alrededor de entre 5 y 7 personas más. Ok, Y no eso suena muchas. de las que se sabe, Exacto, sí, era lo que te iba a decir. Seguramente fueron de más las que se sabe. porque
Es que es el lugar perfecto, güey. Ahí nadie, no había, ya hablaremos después de Lecumberri para que se den una idea más específica, pero no había chance, güey. O sea, si la Castañeda era aterradora, les juro que Lecumberri no le pedía nada, nada. Es que Lecumberri, déjame decirte, de ahora que estuve checando ahí, de investigando este caso, las imágenes que me topé del Palacio de Lecumberri, la verdad es que está hermoso, güey. Sí, es un palacio. Pero es hermoso por fuera. Yo creo que si paso por afuera, o sea, ahorita en este momento no recuerdo haber pasado por ahí alguna vez. Irónicamente, la ubicación de este lugar me hace creer que alguna vez pasé por ahí, pero nunca supe que ese era el Palacio de Lecumberri. O ignoraba completamente que ahí fue el palacio. Pero por fuera es hermoso, güey. Vaya, hace honor a su nombre de palacio. Pero ya estando adentro, olvídate. Yo creo que pisando tu celda te arrepientes en ese momento de haber hecho lo que te haya llevado a ese lugar. No, era tan aterrador que la gente escuchaba Lecumberri y ya sabía que era una sentencia de muerte, güey. Y dentro de Leconberry, él conoció a un personaje, a este otro personaje que también tiene su historia, amigo. Ok, Y él era conocido, su apodo era El Goyo, el Goyo. pero era mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba. Híjole, finísima También persona, güey. otro gran personaje aquí en Lecumberri. De Dime por hecho, favor que después nos vas a Lecumberri, deleitar con la triste y atroz historia de Goyo. yo espero que sí. Si el público lo pide, con mucho gusto, claro que sí. Güey, Pero que es ya que otra tú falla también en lo el estás, sistema muy cabrona. O sea, si podemos decir que Goyo fue una falla en el sistema, definitivamente el sapo fue el ejemplo ideal de cómo funciona el sistema. O sea, uno es el error del sistema, Goyo, pero el sapo es el reflejo o la realidad del sistema. el sapo es el resultado del sistema. Y el resultado también, pero también es un reflejo. O sea, vamos a ver que esta historia se repite. La figura del matón al servicio del gobierno aún es una realidad, güey. Y ahora no tiene nombre porque, como dices, se ha Y sofisticado el nació, proceso o y el sea, sistema. Pero están ahí. este síndrome Ah, claro. nace, casi siempre nace después de periodos de guerras. Un caso en el cine lo tenemos con Rambo, güey. Rambo es el sapo del cine. Es el sapo, pero de 2 metros y con musculatura perfecta de dios griego. Sí, o sea, aquí está guapo, mamado, Es un sapo todo lo selvático, pero puede. sapo a final de cuentas. Es el sapo gringo, güey. Claro. Es el sapo hollywoodense. Pero en sí, o sea, es un ejemplo muy bien dibujado de lo que representa Antes de que este nos síndrome. digas cómo es el síndrome del pistolero, déjame intentar adivinar. Yo me imagino que el síndrome del pistolero es lo que le da. Mire, siendo como es Rambo, o sea, que ve enemigo y dispáralo, güey, me lo imaginaría más o menos reflejado con el dicho de Pancho Villa de primero disparo y después viriguo. O sea, eso quiere decir que cualquier cosa que se oponga a mis deseos o me haga sentir incómodo es un enemigo al que yo debo de eliminar. Y la manera más fría y desalmada de hacerlo y también instantánea y carente absolutamente de honor es dispararle a alguien. ¿Estoy en Pues lo correcto? a eso, o sea, es correcto, pero a esto súmale el hecho de que él era un enviado de una autoridad. Entonces tienes ese concepto del pistolero sumado al hecho de justicia. Ok, Para él iba a repartir justicia. claro. Él era el justiciero. Y si lo vemos desde la parte oficial, seguramente sí mató muchos criminales. Pero no estamos mencionando cuánta gente inocente y cuánta gente importante y valiosa también se llevó entre las patas. ¿Cuántos años crees que le echaron de cárcel? Pues ¿Cuántos mira, te imaginas? si habláramos de justicia real y dijéramos, bueno, contando los crímenes, que fueron muchísimos, y contando la gravedad de los mismos, si fuéramos justos no saldría nunca de la cárcel. Y si fuera la justicia europea, quizá estadounidense, el tipo hubiera sido ejecutado en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Por la época, O lo ideal fusilado. es que lo hubieran mandado a matar. Pero estamos hablando
de que el tipo era protegido del gobierno. O sea, no sé por qué me imagino que unos 5 años. Casi. No, sí le echaron un poquito más. Le echaron 28 años. 28 años. Está legal. Pero a ti se te hace justo 28 años. O sea, no mató una, güey. Sí, No mató no. dos. No, no, no. Mató cientos. O sea, desde uno ya es algo grave. Como dije, o sea, realmente no esperarías que este señor diera tal batalla, güey. Y dentro de la cárcel nos lo llegó a demostrar un par de veces. En una ocasión, de hecho hay hasta fotos donde intentaron fugarse, pero pues los alcanzaron, o sea, él fue el ideador o el planificador, no sé Diga, cómo fue llamarlo. el autor intelectual. Fue el autor intelectual del intento de escape de Lecumberri. Y estamos hablando de Lecumberri, güey. O sea, creo que no hay registro de que alguien haya escapado de ahí. Unos cuantos. Porque eran murallas enormes, güey. Sí, sí hubo escapes de Lecumberri. Ya cuando hablemos específicamente de Lecumberri, sabrán de qué figuras importantes se fugaron. Bueno, pues este cuate intentó hacer, y no una, sino dos veces. Ok. Aparte llegó incluso a pelearse con policías. Hay hay fotos también de él donde pues un policía lo golpea y él respondió. De hecho, si no mató, si el sapo no mató al policía fue porque se lo quitaron de encima. Wow. O sea, no le tenía miedo a En nada, otra no le tenía ocasión, respeto a nada. en otra ocasión, los presos pues ya sabían, güey, ya tenían, ya se la solían de que este güey era la rata Claro. del Lecumberri, Güey, desde la porque primaria lo fue. Obviamente no iba a cambiar jamás, güey. sabían que él iba a ser el chismoso, güey, y sabían que él estaba matando gente con intereses políticos. Entonces, en una de esas lo intentaron matar Sí, y salió vivo el desgraciado. como cucaracha. Hasta difícil de Salió vivo. De matar. hecho, hay una foto donde sale él con vendajes en la cabeza y una que otra cortada ahí en la cara y en el cuerpo no se le alcanzan a apreciar, pero no dudes que Sí, también. Y después de 3 años de estar en Lecumberri, tuvo un altercado con un hombre llamado El Caballo, que era un cubano ok. que se hacía pasar por yucateco Venga. y lo mató. De hecho, hay una foto del sapo Dime que con tienes un esa cuchillo foto, por enorme. favor. Aquí la van a estar viendo. Qué miedo. Es una foto, tétrica, güey. Realmente da miedo. Al puro estilo del Joker. Por la sonrisa que refleja el tipo de estar orgulloso de haber matado a alguien. Aparte, alguien apodado el caballo no es pequeño. O sea, no sé qué es lo que tiene Eh, grande, pero de Era, que hay algo era, grande, es grande. o sea, te estoy hablando que era cubano. No, pues ya. Entonces, no fue cualquier cosa. Con la procedencia y el nombre ya nos podemos imaginar la calaña con la que se rifó el tiro. No, y en la foto se puede apreciar el tamaño del cuchillo viejo. Wow. Era un cuchillo, o sea, si no le decían machete era porque, pues a lo mejor no traía el mango, Ok. o el tamaño no le daba, pero pudo haber sido un machete. O sea, es un cuchillo que es más grande que su cabeza, güey, para que te des una idea. Sí, O ok. sea, para quien lo estén viendo ahí en las imágenes, o sea, si te topas con este cuate caminando hacia ti con ese cuchillo en la mano, ¿qué haces, güey? Corres o te pones a rezar, güey, pero no sé. Corres, güey. Es Bueno, que también, si lo pones en perspectiva, lo aterrador de esto es que tú ves a una criatura pequeña. Entonces, aún con el cuchillo dirías, a lo mejor corre. O sea, pero mi pues es que consejo ya, es, ya había, corran, no ya importa. había rumores de quién era, güey. Sí, no, Ya por se si las sabía dudas. si era, de que pues él tenía protección de parte de afuera. Sí, eso es ya sabiendo. No, mi consejo es para todo aquel que se encuentre en una situación similar, no se confíen de su tamaño. Si tienen un cuchillo de este tamaño es por algo, váyanse. O sea, no hay por dónde. Sí, corran, o sea, no la hagan de a pedo porque no saben cuándo se van a encontrar un sapo o algo igual, entonces mejor no acaben no terminen como el caballo, por favor. Sí, no. Bueno, pues gracias a este asesinato
sumó 3 años más en su haber de condena. Cosa de nada. Échame otros tres. Diría él por ahí el Ferras, no hay Pues pedo, lo para él pago. fue así como que, pues, que más da uno más a la cuenta del sapo. Y de hecho él alardea sobre ese hecho. Sí, porque eso era nada, ¿Qué güey. más da uno más? Había gente que se quedaba de por vida en Lecumberri porque les encontraban un porro. Entonces, que te den 3 años más por matar a un pelado es como de, ay, güey, ¿de qué hablamos? Cosa de nada. Pues resulta que la fama del sapo dentro de la cárcel fue tan grande que se topó con una mujer llamada María de Jesús Torres Martínez, Venga. de tan solo 18 años. ¿Qué? No me digas que es una groupie. Y el 31 de agosto de 1953 se casa con él. No mames. ¿Qué edad tenía el sapo? Entró a la cárcel de 42 años. Venga, ok. Te estoy diciendo que ya habían pasado como 3 años más o menos. Bueno, ¿y qué carajos había en la mente de esta niña? El detalle es que pues es que realmente, ya era un adulto legalmente. Legalmente hablando, güey, pero la psiquiatría actual describe el desarrollo cerebral máximo idóneo en Todavía los 24 años en los se hombres, podría decir que en los 22 en las se mujeres. podría decir que todavía era una niña, a pesar Pues de que una ya niña. tenía su mayor de edad, todavía era una Ahora, niña. pon tú que no es una niña, llámese una infanta. O sea, ya es una mujer joven, es una adolescente tardía. Este vato le lleva más de 15 años, güey, más de 20. O sea, la veas por donde lo veas, junto a él es una niña. Sí. Y no solamente hablando en edad cerebral, Pues sino es en que, inocencia. digo, tampoco no es como que, digo, esta mujer también era una joyita. A ver. Y de eso te estoy hablando que ella entró a Lecumberri justamente por robarse joyas. ¿Mm? Una ladrona. Que era lo típico para Y deshacerse de alguien pobre en esa época. Que decían, ay, me robó unas joyas. Y es como fácil no, y aparte imaginar la ya historia. estando dentro de la cárcel, se enteró de la fama del sapo. Ok, Entonces, en realidad lo que buscaba esta muchachita era protección. protección, No claro. es como que estuviera muy enamorado, o sea, el tipo era feo, o sea, Sí, el apodo claro. lo tiene no por nada. Sí, bien, bien lo dicen, si entras a la cárcel, o te haces amigo del mero mero o te lo chingas. Y en este caso, pues en Lecumberri convivían mujeres con hombres. Entonces tuvo la oportunidad de conocerlo y se jactan de que fue amor a primera vista. Y se sabe de este hecho porque la revista Time Ok, lo publicó en su revista justamente de la fecha que te acabo de dar, el 31 de agosto de 1953. wow, Para quien quiera, vaya a checar ahí en internet la revista de esa fecha y ahí van a encontrar el dichoso evento de la boda del sapo. wow. O sea, para O que sea, el imagínate, Times. en Estados Unidos sabían de la condición de matón, de mercenario de este tipo. Y su boda era digna de aparecer en la revista Time. Claro, cobertura internacional, ¿por qué no? Pues resulta que 2 años después, porque al final de cuentas su matrimonio no les iba a durar mucho No, porque pues pues no. ella salió de la cárcel. Pero aún Claro. a pesar de que ella estaba fuera de la cárcel, lo seguía visitando, güey. Ok, eso ya es intrigante. Y digo, no la juzgo. Ya está, a pesar de que ya era libre, hay que recordar que el güey tenía sus nexos ahí con el gobierno. Claro. Y que cada vez que el gobierno necesitaba de sus servicios fuera de la cárcel, iban por él. No manches. O sea, lo sacaban de la cárcel para trabajar y luego regresaba. Sí, No sí. manches. O sea, prácticamente era libre, güey. Y adentro tenía poder, obviamente. ¿En Pues algún de momento hecho él salió era muy libre buen. este bastardo? No. Para fortuna de la historia, no fue así. Qué bueno. Pero pues es que imagínate, él era amigo del director de la cárcel, que en ese entonces era el coronel Francisco Linares. O sea, vamos a decir que estar adentro podría ser incluso mejor que estar afuera para él. Pues es que allá adentro lo tenía todo, güey. Sí, sí, tenía poder, tenía Tenía, dinero, tenía famas, tenía mujeres. Bueno, no, no sé si mujeres porque era feo, pero tenía una al menos. y pues
Digo, en la foto de la boda, o sea, la chica tampoco no era, realmente no era fea. Y además por la edad, pues en ese entonces se aprecia aún más. Mira, feo y viejo, lo que agarra es bueno, hermano. Ya salió de Y gane, ahora, güey. una chica bonita y joven, Sí, pues ya, el ¿qué güey más estaba quieren? soñado, estaba volado, güey. Se la voló. Por ahí nuestra productora está haciendo cara de cómo chingados. Qué verga. Sí, Qué riatas. obviamente. Es algo inimaginable, pero Disculpe bueno, usted, la figura pero del hay Sugar que Daddy ha mencionarlo. existido desde tiempos inmemorables. No importa que esté feo, si hay con qué. Pues resulta que ese gozo de condición no le iba a durar mucho tiempo, güey. Pues no fue hasta en marzo de 1960 que se vio trasladado a la cárcel de las Islas Marías. Ok, Y digo, Lecumberri está en el mero centro de la Ciudad de México, bueno, en el corazón de la Ciudad de México. Y digo, o sea, si te vuelas el muro, pues eres libre sí, y ya estás en la ciudad. sí, Ir a parar a la cárcel de las Islas Marías es encontrarte con un muro de agua. ok. Y Es literal, como Albatros, como Alcatraz, yo no sé por qué pensé en Albatros en lugar de Alcatraz. Es como el al Alcatraz este, mexicano. sí, prácticamente. Y es que es una isla, güey, y es una isla pequeña. Y literal, no hay muros, güey. Sí, para escapar, No si hay no te mata muros. el guardia, el océano lo hará. O sea, ni siquiera hay necesidad de que te pongan guardias para custodiar que no te salgas. Wow. Porque a dónde te vas? Fuera de la isla no hay a dónde ir. Bueno, ha habido casos de gente que escapa de cárceles en islas. Haremos un capítulo de Alcatraz. Ha habido casos, no lo dudo. Pero sí, Pero en este sí. caso, o sea, es complicado, güey. Realmente es complicado. Vamos, y también poniéndolo en contexto, no solamente por la ubicación geográfica, porque si era la cárcel donde mandaban a los vatos que ya no podían tener en Lecumberri, quiere decir que era Ajá. el infierno. No, y es que el caso del sapo fue muy específico, güey, porque de repente, a lo largo de los 10 años que estuvo en Lecumberri, el güey se hizo de enemigos. O sea, te digo, ya se sabía el nexo que tenía incluso con el director del penal. Ujú. Entonces, en realidad, si lo mudaron, no fue porque se lo mereciera, sino porque era necesario. O sea, entre comillas, su vida No. ya corría peligro. Ok, o sea, no lo mueven en un intento de castigarlo más, sino en un esfuerzo de mantener vivo un agente útil para el gobierno. Exactamente. ¡Qué asco! Su Güey, ya intención siento asco era preservarlo. ya no tanto por el sapo, sino por los bastardos que lo utilizaron tantos años como perro de matanza, güey. Ahora, y esta cárcel a donde fue a llegar se le hacía llamar el infierno en el Pacífico, para Wow, que te des una idea más o menos. Pero pues, ¿qué crees que no le salió la jugada, güey? fue el rey. Porque ya estando allá, 2 años le bastó para que la historia de nuestro personaje terminara. Ok, Y antes de contarte cómo terminó, a lo largo de los 2 años tuvo como que su periodo de redención, ok. porque se topó con un sacerdote que le hacían llamar el padre Trampitas. El padre Trampitas. Y ahí más o menos te harás idea de a qué viene el nombre o de dónde viene. No, me intriga mucho saberlo, por favor, dímelo. No te hablan mucho de él, pero sí te hablan de que pues el güey estafaba dentro de la iglesia y aparte pues, lo ya popular que se tiene concebido de los padres católicos, ¿no? Ok. Abuso sexual, violación, estafa. Y es este padre el que busca como que darle ese giro de redención a nuestro personaje, porque ya estando en la cárcel, como que busca la ayuda de Dios, la ayuda divina. Sí, ya se siente ensartado, ahora es el momento de mirar hacia Es que arriba. ya la temía, güey, porque ya había rumores de que había gente que lo quería matar, güey. Sí, seguramente era mucha. Nadie puede llevar una vida criminal de ese nivel sin echarse encima dos o tres deseos de venganza. Y bien sabemos Ahora, que la su venganza se muerte, nos da muy bien. la historia de su muerte, esta parte final, se divide en dos. Hay dos,
dos teorías, Dos versiones. dos versiones. Vamos a ponernos conspiranoicos con el sapo. ¿Qué versión quieres? ¿La versión bonita de justicia o la versión cruda y real? Mira, quisiera primero quisiera quedarme con el final feliz al final, pero como ya ¿Ok? dijiste que no es el real, echa primero la fantasía para que después veamos. Primero la fantasía. Sí, Se cree que ya estando en las Islas Marías, hubo gente enviada de Lecumberri a matarlo. ok. O sea, ese era el objetivo. Y que de cierta forma lo hicieran pagar por sus crímenes. Sí, claro. Justicia real. Que es lo que pasa mucho ahora con los violadores y la peor calaña en la cárcel, ¿no? A lo mejor tu castigo es perder la libertad, pero el castigo también lo vas a vivir adentro con los presos. Exactamente. Entonces, se dice que se pusieron de acuerdo varios presos y en la noche entraron a su cuarto y lo agarraron a machetazos. Uf, Y se dice que recibió un machetazo por cada una de las personas que él asesinó. wow. Poético. Y bien merecido. Esperemos que haya sentido dos o tres antes de colgar los tenis, porque te aseguro que No muchos ya dudes, fueron no de dudes gratis. que sí. Pero la historia real se cuenta en justamente hay un libro que se llama justamente así, Infierno en el Pacífico. Ok. Y en este libro se relata bueno, habla un preso que salió libre de ahí. ¿Sabes que con esto acabas de agregar a la lista de temas de los que hablaremos la isla Tres Marías? A un Ok. asesino serial. Eso es bueno, porque de aquí van saliendo historias. Estás creando Para que estén el al pendiente multiverso de la para taberna de ver Todd. a cuál le damos continuidad. Lo más seguro es que a todas, pero a ver a cuál primero, cuál les gustó más. Y entonces en este libro, este expreso cuenta parte de su estancia en esta prisión y hay un segmento en donde cuenta cómo es que conoció al sapo. Ok. Y te dicen que pues en las mañanas los hacían cortar, no sé si pasto, o sea, vaya, dejar bonito el lugar. Ok. Los hacían limpiar la zona. Y en esta limpieza, uno de los presos le dice al sapo, ¿no? Lo intenta alebrestar, en plan de, pues vamos a tirarnos, vamos a rifarnos un Le tiro, güey. canto tiro, Tú y yo a digamos. machetazos. Te canto un tiro a machetazos, ca. A ver si sí muy chingón. Y el Pero sapo pues dijo que sí. el sapo tuvo 2 años para reformarse, güey. El padre Trampitas le hizo ver sus errores. Ok. Y entonces ya era un sapo que no era la mitad de lo que en su momento Era un fue hombre en sus nuevo. épocas de gloria. Era un hombre nuevo Híjole. y rehuyó a la pelea, güey. No quiso. Dijo, Te no, güey, dicen ya que él estoy se da grande, ya estoy con te Dios, dicen, ya no estoy para esos trotes. yo ya estoy en paz con mi vida, güey, ya no quiero pedos, ya nada más quiero terminar mi condena, quiero regresar con mi chica que me está esperando, ajá, Híjole. y y regresar a donde él era feliz, güey. Pero como ya existía esta idea de matarlo, pues en cuanto se dio la vuelta, este preso no la pensó ni 2 veces y le soltó el primer machetazo. Wow. O sea, de que Y ni murió a siquiera machetazos, murió a machetazos. el primer machetazo no fue con la intención de matarlo, sino con la intención de buscar la riña. Como de ya, güey, rífatelo. Porque según la anécdota, ni siquiera le da con el filo de la hoja, sino con la parte contraria. Ok. El problema es Otra que vez el soplamocos que en el pasado tanto enfurecía a nuestro sapo, esta ahora vez recuerdas que así como empezó, así así acaba, terminó, güey. claro. Entonces, el golpe que le mete con el machete, o sea, a pesar de que fue con la parte que no trae filo, fue tan fuerte que le fracturó la cabeza, güey. Wow. O sea, sí fue un golpe en plan de Con saña. vaya, no era la intención de matarlo, pero sí era de crearle el mayor daño posible. Y pues ya una vez que vio que pues, el güey ya no respondió, entonces ya entró, supongo que ya con el coraje de que, con la impotencia de que se quiso tirar a machetazos y el otro güey lo ignoró,
pues con ese coraje lo terminó rematando. Wow. Y no sabemos quién lo mató, ¿verdad? El libro no lo dice. O sea, te dicen que la persona iba específicamente con esa orden de matar al sapo. Wow. O sea, encontró Supongo su karma, güey. que sí. Irónicamente, murió a manos de lo que él, de a lo que él se dedicaba. Claro. Wow. Y aquí tenemos el caso del sapo, que es, a diferencia de otros, de los asesinos seriales, que son ¿cómo se puede decir? El resultado de una sociedad podrida. Aquí el sapo es el resultado de una sociedad mexicana postrevolucionaria. Ok. O sea, no es con el Y afán se dice, de restarle culpa, sino solo de poner en perspectiva la... es que él, a diferencia de otros asesinos, él no fue víctima del sistema, sino que él fue resultado del sistema. Claro, 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 ya lo entiendo. Sí, sí, él no es un asesino serial que fue una víctima de, sino fue una herramienta a través de la Fue cual una el gobierno accionaba completamente, sus porquerías, digamos. exactamente, Qué fuerte, güey, qué fuerte que asesinar sea tu trabajo. O sea, básicamente eso era el trabajo de este men, asesinar. exactamente. Wow. Y se dice de los asesinos a sueldo que son infelices en búsqueda de la felicidad. Y al final de cuentas, pues sí te habla, algo que te hablan de este güey, es que sí, o sea, sí buscaba como que esa parte, ¿no? O sea, él era feliz siendo ordenado, Claro. él era feliz siendo una herramienta. Y también me imagino que parte de su impulso asesino y de esa... Porque dices que él lo presumía. Entonces seguramente lo presumía porque alguien arriba le decía, hey, güey, no mames, lo hiciste bien. Entonces para él Exactamente, era un sí. decir como de, yo Había hice este alguien que también cuando y este regresaba, también. había alguien que cuando él regresaba con la cabeza de quien acababa de asesinar, le aplaudía, güey. Sí, Así que, bravo, y bravo, mi chingón. es bien sabido que el reconocimiento puede ser una herramienta de control muy fuerte. Entonces, bueno, no vamos a quitarle la culpa que tiene, no vamos a redimirlo ni lo vamos a perdonar, pero sí podemos dejar bien en claro, como tú dices, que en realidad él fue una herramienta. Pues mira, no es por nada, pero de este lado en la Ciudad de México, nuestro querido Tlaloc ya soltó su furia sobre nosotros. Yo creo que le recordaste la historia y ahora está enojado por acá. Se Ahorita, sintió ofendido. Es que, está, o sea, ya una vez que te pones a pensar que realmente, de no haber sido por el gobierno, probablemente no hubiera acabado en esa situación. claro. O no sabe, porque mira, Que su pasado realmente, no lo conocemos. Porque matar a alguien a los 9 años y a los 15 años ya lo había encaminado bueno, es que sí, esa un parte poco. también Entonces, a lo no lo mejor lo único justifica, que fue, pero lo único que pasó es que alguien utilizó en su beneficio su poder en lugar de que él se convirtiera en un aprovechó la errático condición asesino. en la que este mono se había formado. Sí se ha visto a lo largo de la historia que muchos asesinos seriales encuentran paz e incluso dejan de asesinar de forma errática, porque a veces es parte de su trabajo, cuando entran al ejército. Y muchas veces lo que necesita el ser humano es ese jaloncito, güey. Porque muchos asesinos seriales y mucha gente, muchos parias, como podríamos llamarlos de la sociedad, o sea, gente indeseable, basta con un poquito de atención a tiempo, con un poquito de orden en el momento justo para que cambien sus vidas, güey. Un evento específico, una persona que les cambió la vida o algo de esta clase que los haga, pues, como regresar el camino. Y aunque nunca quedan del todo sanos, muchas veces hace mucho bien. Entonces, a lo mejor lo que podemos rescatar también es que, güey, ¿qué tan mal tuviste, qué tantas cosas atroces tuviste que vivir como para que sea para ti normal este nivel de violencia y esta ceguera que existe? Porque incluso ahora hay crímenes de guerra donde te castigan si actúas de forma violentamente excesiva, excesivamente violenta durante un combate, güey. O sea, ya para que dentro de la guerra haya crímenes de guerra, es porque se está hablando de que debe de haber una salud mental incluso en estos ámbitos. Y de hecho sí, o sea, en el reporte médico del sapo sí te hablan mucho de eso, güey, y te rescatan mucho de la forma en la que la salud mental se ha llevado, o mejor dicho, no se ha llevado. Claro.
Y y él es que la mucho de prueba. lo que vemos en el hombre, incluso al día de hoy, es resultado de ese déficit de salud mental, Ay, pues yo los estragos de la sociedad. estoy francamente enojado. Creo que ya se dieron cuenta que no lo puedo evitar. Güey, ¿qué pedo? O sea, sí está feo que hagan eso. Pobre gente. A mí lo que me preocupa es que al día de hoy sigue pasando, güey. Claro, lo Que al peor día es que de, no, o sea, no lo vemos. Como decía, no tengo pruebas de que sea verdad, pero tampoco tengo dudas. pero tampoco tengo dudas. Exacto. Y lo peor de todo es que en ese entonces el Sapo era servidor de los militares. Al día de hoy se sabe que hay militares que están al servicio de los capos. Sí, sí, pues sí. Pues mira, eso lo Entonces, hablaremos en otra ocasión. Yo ahí hay quiero, mucho que pensar. yo quiero agradecerte mucho esta historia por haber inaugurado nuestra sección de villanos de la vida real, a la cual ya le pondremos un nombre bonito en otra ocasión para su deleite. Pero, wow, qué pedazo de historia y qué atrocidad. Uy, sí, nos trajiste una de terror, básicamente. Es que está impresionante, güey. En los registros se hablan de hasta más de 150 personas. Los números oficiales de los que se hablan es entre 120 y Pues 135. mira, por allá Pero él atrás, llegó a alardear de hasta nuestro más. amigo Tezcatipoca acaba de alzar la copa. Por allá también dijo que bien. Entonces vamos a ver a quién le acomoda la historia, güey. Hay por aquí dos o tres invitados que dicen que buen distribuidor. Qué chido. Que hubieran sido felices con uno de ellos con un sapo en sus filas. Lo bueno es que nada más unos cuantos. Pues bueno, aquí termina el episodio de hoy del sapo. Espero haya sido de su agrado, que les haya hecho pasar un buen rato. Déjenle ahí su like, algún comentario que nos quieran dejar. O algo que sepan del sapo también, que nos Claro, quieran cualquier ahí dato comentar o también. aporte es bienvenido. Yo también les quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más y por quedarse hasta el final. Y suscríbanse, no sé dónde lo haya puesto, ya veré dónde después. Pero suscríbanse, denle like y acompáñenos la próxima. Yo por mi parte me despido. Por mi parte también creo que es todo y pues nos estaremos reuniendo una vez más aquí en la taberna Nos de vemos Todd. la próxima. Gracias.